mis ojos en Jesús. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta docuserie. Agradecemos mucho a todas las personas que nos están siguiendo y hoy pues vamos a tratar lo que aconteció el martes 9 de junio. Así que, como siempre, te damos la bienvenida, don Mario. Muchas gracias por tu presencia, por tu dedicación, por tu sabiduría y por todo lo que nos compartes. Lo único que quiero yo y que quiere la Iglesia es hacer que el mensaje de Cristo llegue a todos. Así que gracias por darnos la oportunidad. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos a comenzar con el encuentro de voluntarios, que fue el último encuentro que tuvo el Papa en Madrid. Después se fue a Barcelona. Los voluntarios tuvieron unas funciones muy importantes, como por ejemplo formar parte del coro, la acogida a los peregrinos, la logística, guiar a las personas, organizar el tráfico de las multitudes, preparar los espacios, también colaborar con SAMUR Protección Civil para primeros auxilios, para atender golpes de calor, distribuir la comunión durante las misas masivas, ayudar a personas con problemas de movilidad, atender dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron casi 16.000 voluntarios de la Archidiócesis de Madrid y entre edades pues, de 18 a 35 un 46%, de 36 a 65 años un 38% y más de 65 años había 213 personas, 66% mujeres, 34% hombres. Procedían de 525 parroquias, 150 congregaciones religiosas diferentes, 70 colegios y 208 movimientos, entre otras asociaciones, capellanía universitaria, grupos de la provincia eclesiástica, incluso familias completas que eran voluntarias. Sí. Y además se apuntaron en tiempos récords, que eso también hay que decirlo. Bueno, pues el Papa León XIV comienza dando las gracias a todos los voluntarios y voluntarias, comparte la sencilla reflexión de los cristianos están llamados a llevar al mundo la levadura de la gratuidad, que hace crecer la calidad humana, ética y espiritual de una sociedad, y reconoce que esto es un rasgo típico de la ciudad de Dios. En un mundo donde el término crecimiento se reduce a la dimensión económico-financiera, es necesario pensar y vivir según la lógica más verdadera, es decir, la de un crecimiento humano integral, que es la lógica del Evangelio. Y dice el Papa, si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Esto se realiza mediante la predicación, pero también a través de un estilo de vida, una forma de pensar y de comportarse que es la del Evangelio. Señor Jesús que dijo, hay más dicha en dar que recibir. El Papa nos invita a seguir por este camino con humildad y mansedumbre, sin ninguna presunción, pero firme en la fe y generoso en el servicio. ¿Puedes explicar la lógica del crecimiento humano integral, ese estilo de vida, esa forma de pensar y de comportarse, que es la del Evangelio, con ejemplos concretos de nuestro día a día? Sí, claro. Lo primero vamos a poner un fundamento básico que creo que es necesario para todos los que nos están escuchando, ¿no? Que es la palabra integral. Integral significa no el pan integral, significa en todas sus dimensiones. Es decir, sin merma o sin que haya ninguna dimensión humana que no se trate. Por ejemplo, cuando decimos un crecimiento integral de la persona, pues significa la dimensión intelectiva, la dimensión afectiva, con la emocional, la dimensión más humana, la dimensión también laboral, ¿veis? Todas las dimensiones tienen que crecer a la par, porque si no la persona, al tener una carencia, es menos humana. Entonces, en ese aspecto, crecimiento humano integral o progreso humano integral significa que abarque todas esas dimensiones, todo lo que la persona humana puede desarrollar. Por desarrollo nosotros entendemos no solamente que vayamos creciendo, sino que vayamos mejorando. Esta es la clave de la doctrina católica, que vayamos mejorando, no una mejora por la mejora, sino lo que dijimos en el vídeo anterior, acercarnos más a Cristo, ¿no? ¿Qué dimensión de mi vida queda más configurada con Cristo? Dicho de otra forma, más parecida a Cristo. Bueno, pues Lidia, y todos los que nos escuchan, ejemplos concretos. Podemos hablar del voluntariado, ¿verdad? El voluntario es el que lo hace desinteresadamente y desde el servicio. Es decir, por puro amor al otro. En ese aspecto nosotros, como cristianos, tenemos que añadir algo más, porque si no, sería un voluntariado como el que hace cualquier persona, que es dignísimo y necesarísimo,
cualquier otra persona que se va, por ejemplo, de misiones o que atiende una asociación. Nosotros le añadimos algo más, no solamente desinteresadamente, es decir, sin buscar provecho, y no solamente es desde el servicio, sino que además hay un previo, que gratuitamente el Señor nos ha servido, nos ha ayudado, se ha puesto a nuestro servicio. Por eso, dice el Señor, gratis habéis recibido, dadlo gratis. Nosotros lo que tenemos que tener los cristianos es una fuerte convicción de haber entendido que el Señor gratuitamente me salvó. Dice San Pablo, en esto consiste el amor, en que siendo nosotros pecadores, antes de hacer nosotros nada, Dios murió por nosotros, envió a su Hijo por nosotros. Esa es la dinámica. La dinámica es, yo me siento gratuitamente amado, siento gratuitamente que me han salvado y yo tengo que desde ese amor gratuito que he sentido, darlo a los demás. Por lo tanto, buscar espacios en los que uno pueda ayudar al otro desde el Señor. Entonces, ejemplos concretos. En casa, ser los primeros en servir. Y así vamos desarrollando esa capacidad de servicio. En el trabajo, siempre hay algo que se queda sin hacer. Lo hago yo. Claro, estas dinámicas conllevan que la persona, a ojos del mundo, pueda parecer, aunque sea muy vulgar la palabra, un poco tonta, porque dice, mira, si no te está reportando ningún beneficio, si encima estás cargando tú con las cargas de Como otros, siempre eres tú la que tienes que hacer tal cosa, ¿no? efectivamente. Si lo haces tú, nadie lo va a hacer porque ya saben que lo vas a hacer tú, ¿no? Eso es, entonces como que se aprovechen un poco. En ese aspecto, fundamental, que lo hagamos nosotros. Y luego, junto con el desarrollo integral, con todo el tema del voluntariado que ha dicho el Papa ahí, me ha parecido muy interesante que él ha hablado del cansancio, pero la firmeza. ¿Vale? Entonces, ¿dónde viene a nivel humano muchas veces que no crezcamos? Pues pongámoslo con el ejemplo de un niño. Un niño que aprende a andar tiene que caerse muchas veces. Si se cansa y dice, se acabó, tiro la toalla, al final no termina de crecer. Entonces, para que haya un desarrollo integral desde el servicio, es fundamental lo que dice el Papa, que aunque me canse, siga, que aunque me canse, siga. Por eso es tan importante el ejemplo de Cristo. Cristo es el que nos está impulsando. Cristo no se cansó. Cristo evidentemente sufrió, pero aunque Cristo sufriese, Cristo siguió adelante. Entonces nosotros la fuerza la encontramos en el Señor. Muy importante la oración, frecuentar los sacramentos. Me gustaría que quedase clara una palabra, que es vivir de la gracia de Dios. Vivir de la gracia de Dios, ¿qué significa? Que me apoyo en lo que el Señor me va dando y desde ahí lo saco. Por eso cuando dice el Señor, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, ¿qué significa? Vivamos de su gracia, estemos unidos a Él y así podremos poco a poco ayudar individualmente a que mi desarrollo humano sea integral. Y acabo con una reflexión muy importante para todos los que nos escuchan. Cada uno se conoce y cada uno mira a Cristo y sabe lo que le falta para ser como Cristo. Pues incide, es verdad que desde el servicio, desde ese desinterés, con ese cansancio, pero esa firmeza, incide en aquello que te falta. Si, por ejemplo, eres una persona que le cuesta todavía mucho la relación humana y ves que Cristo se relacionaba bien, pues tú tienes que hacer ese esfuerzo. Si ves que Cristo, por ejemplo, era una persona que perdonaba y te cuesta perdonar, tienes que hacer el esfuerzo de perdonar. Si tú ves que cuando tú estás en casa no rezas o no tienes mucha relación con Dios, solo en la iglesia, pero tú ves que Cristo buscaba espacios de intimidad para estar con el Padre y tú no lo haces, pues a ese esfuerzo, es decir, el desarrollo humano integral depende de ti. Te hemos dado nosotros y el Papa la clave, desde el servicio, pero ahora tú tienes que confrontarte, que mirarte en el espejo de Cristo y ver qué te falta y entonces hacer ese esfuerzo. Genial. Yo espero que haya servido. Muy claro, muy claro. Y el espejo de Cristo, cuando nos miramos, como cada cuánto tú piensas, todos los días habría que hacer como, ¿no? Como dice San Ignacio de Loyola, ¿no? Un examen de conciencia, ¿no? Todos los días. Todos los días. Al final del día uno tiene que decir, yo hoy en qué me he parecido a Cristo y en qué no. O dicho de otra forma, mi vida de hoy se ha parecido al Evangelio o se ha parecido a otra cosa.
Y el ejemplo que pongo es siempre el mismo. Si alguien me viese hoy lo que he hecho hoy, ¿vería que soy cristiano o no? ¿O vería que no se nota que soy cristiano? Todos los días. El examen de conciencia viene bien, pero no es suficiente. Yo siempre digo lo siguiente: cógete el evangelio del día. Tenéis un montón de posibilidades, de aplicaciones, rezarlo tú por tu cuenta o incluso en el YouTube muchos expertos que lo comentan y decir, lo que está comentando, ¿mi vida se asemeja o no se asemeja? Es lo mejor, sin agobio, sabiendo que esto es un proceso que dura toda la vida, pero que se puede. Muy bien, pues bueno, anotamos tareas. Tomáis nota, Lidia. Hay que anotar tareas. Bueno, y ahora pasamos a la oración de la hora media, a la homilía del Santo Padre en la Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia, ya en Barcelona. El Santo Padre se refiere a la Iglesia como fruto de un acto de amor que la precede y que viene de Dios, y ante todo que crece dejándose amar por Él, unida con corazón humilde y agradecido, porque solo quien se deja amar por Dios puede construir con los demás las obras del amor. ¿Cómo podemos soltar el control y dejarnos amar por Él en situaciones difíciles que no entendemos o que se apartan del todo de nuestras expectativas o deseos? Pues muy buena pregunta. Aquí voy a incidir mucho en una figura, antes de responder. Santa Teresita del Niño Jesús. ¿La conoces? Esta santa, siglo XIX, francesa, se mete luego un poquito en el 20 todo lo suyo, doctora de la Iglesia, la nombra San Juan Pablo II. ¿Qué hizo esta monja? Que murió jovencísima, creo que con 20 y tantos años. La monja se dio cuenta de que en la vida de fe, más que hacer cosas, consiste en dejarle a Dios hacer cosas en ti. Y lo voy a explicar. A nosotros nos salvó el Señor antes siquiera de que pisásemos este mundo. Por lo tanto, todo en nuestra vida es don, dicho de otra forma. No hemos hecho nada para merecerlo. El amor de Dios lo que quiere es ser recibido. El amor de Dios no busca solamente que tú le des, ese es el segundo paso. Es Él el que te ama. Por eso, Santa Teresita descubrió un caminito, que es el caminito de la infancia espiritual. ¿Cuál es ese camino? Pues hacerte un niño delante de Dios. Dice el Señor en el Evangelio que quien es como un niño entrará en el reino de los cielos. O dicho de otra forma, no ser en las cosas de Dios autosuficiente, no querer tú controlar, sino darte cuenta de que el Señor es el único que te colma y por lo tanto la única tarea es dejarle hacer, hacerte niño. Ella ponía un ejemplo y decía, mucha gente irá al cielo por los sacrificios que hace, por todo el esfuerzo de llevar la palabra de Dios. Y dice Santa Teresita, pues yo, Señor, quiero ir al cielo porque seré tu niña pequeña, tú me subirás en tus manos como un ascensor. Entonces Santa Teresita decía que lo importante era echarse en manos de Dios, echarse en manos de Dios. Y aquí entra algo muy importante, la fragilidad. La clave de la infancia espiritual, la clave de dejarte amar por Dios es ser consciente de tu fragilidad, de donde no llegas, de donde no puedes, de donde tú la lías parda, como decimos los jóvenes. Todo eso, esa es la puerta por la que Dios entra. Porque cuando tú no puedes, cuando tú no llegas, es cuando te abres a Dios. Lo otro es obra tuya. Entonces eres como muy válido. Sin embargo, en aquellas cosas en las que tú realmente tiras la toalla, ahí es donde entra Dios. Por lo tanto, es un continuo mirar tu fragilidad y decir, Señor, aquí es donde te haces presente. Y pongo el ejemplo de la confesión. ¿Qué hace Dios? Que le demos los pecados, lo malo, y Él lo perdone y nos llena de lo bueno. Pues eso que es la confesión, esa es la vida interior, esa es la vida de fe. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Es decir, no tanto todo lo que yo tengo bueno te lo ofrezco, sino todo te lo ofrezco, especialmente lo malo. Pongamos ejemplos del Evangelio. Aquella mujer que se estaba desangrando y en su extrema necesidad acude a Dios y es cuando se encuentra con Jesús.
Ese ejemplo es clarísimo de cómo Dios entra cuando tú crees que ni lo mereces, que no puedes. Es ahí donde entra el Señor. Lo más complicado en la vida es dejarse amar, porque a veces ni nosotros mismos queremos nuestra fragilidad. Nosotros mismos a veces no nos queremos. Por eso a veces nosotros señalamos y no queremos la fragilidad de los demás, cuando es la oportunidad que Dios te da de amar como Él ama. Pero primero te tienes que sentir querido. Por eso dice el Papa, lo importante en la Iglesia es dejarse cada mes amar más por Dios, porque te va llenando Dios. Claro, y en la sociedad lo que parece que haces es como que te rindes, como que no te esfuerzas, como que dejas de luchar. Eso es lo que dice la sociedad. Por eso recomiendo a todos alguna canción de Acuna que al respecto de esto es fundamental. Alguna canción de Acuna que dice, cuando todos me dicen que yo no valgo, cuando todos me están diciendo que tengo que esforzarme más, tú, Señor, lo que me dices es que para comenzar contigo siempre consiste en que mi esfuerzo sea abrirme a ti. Es decir, pongamos como un lema, los fracasos abren tu corazón a Dios. No es que sea un fracasado, No es que busquemos los fracasos a diestro y siniestro. no, pero que eso es lo que te hace entender una cosa, Lidia, que somos criaturas, no somos Dios. Tenemos que dejar que Dios sea Dios, es decir, que Él es el que todo lo puede y nosotros colaboramos en lo que podamos. Por eso me gusta a mí una frase, que Dios no premia el éxito, sino la fidelidad. Dios lo que premia es que tú estés cerca de Él, no que hagas cosas por Él. Ujú. Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Más o menos? Sí. Bueno, pues seguimos. León XIV rescata un mensaje del Papa Francisco dirigido a la diócesis de Barcelona, cuyas palabras indican que el clima que estamos llamados a difundir en nuestros ambientes, en las familias, en las parroquias, en los lugares de trabajo y de formación, en los ambientes de la curia y en cualquier otro ámbito de la vida, es un clima de familia, en el que se vive juntos, consciente de la filiación y de la llamada común. Solidarios, abiertos, capaces de misericordia, de sacrificio, de atención recíproca, de perdón. ¿Qué nos falta o qué nos aleja de crear este clima? ¿Qué comportamientos o pensamientos nos impiden hacerlo? Voy a ser directo. Lo primero es la base espiritual, que es la base de todo, que es vivir como hijos. Lo ha dicho ahí, la filiación. Eso que a lo mejor alguna persona no nos puede llegar a comprender por el lenguaje, la filiación es que tú eres hijo de Dios. Entonces voy a poner como un marco, un ejemplo que nos pueden servir a todos de la vida del Señor, que es Cristo en Getsemaní, Cristo en el huerto de los olivos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ahí lo que está ocurriendo es el Hijo de Dios, Jesús, acudiendo al Padre en la necesidad. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Y el Padre no le hace que pase el cáliz. El Padre lo escucha, lo conforta, le da ánimo y sale al final decidiendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué nos está enseñando esto? Nos está enseñando a que lo primero en la vida de fe es acudir continuamente al Padre con confianza. La confianza que mostró Jesús, ¿cuál fue? Que a Él le costaba trabajo, pero confiaba que el plan del Padre era el mejor. Entonces, para poder llevar a Dios a los demás, primero tenemos que confiar en el Señor, pero confiar de esta manera, ¿no? Diciéndole, Señor, aunque no lo vea, aunque no lo entienda, aunque incluso yo piense que hay un plan mejor, aunque yo tenga otros proyectos que crea que me van a hacer más feliz, Señor, me pongo en tus manos. Entonces Dios lo que va a hacer es darle la vuelta y te va a dar ese ánimo que necesitas, ¿no? Dice la carta, no me acuerdo de qué apóstol, dice, nosotros recibimos el ánimo de Dios en nuestra lucha para ayudar a los demás con el ánimo de Dios en sus luchas. Eso es lo que hace falta en los ambientes, enseñarle a los demás a vivir como hijos de Dios, porque además eso rebaja mucho la tensión interior que cada uno vive. Y luego creo que hay algo fundamental para poder llevar el Evangelio, ¿no?
que se puede poner como con muchas palabras actuales, pero que voy a dar una palabra que resume lo que ha dicho el Papa, que creo que es necesaria y que nos tiene que hacer reflexionar a todos, ¿vale? Que es el trato que yo le doy a los demás. Dijimos hace unos vídeos que el cómo importa. No consiste en que yo viva agradando a todo el mundo, pero sí consiste en que sea una persona que le guste a los demás verme, que le guste a los demás estar conmigo. Porque entonces cuando se sienten amados, queridos. Sin eso, Lidia, podemos proclamar un mensaje que no corresponde con la obra. Entonces, en este mundo en el que sin querer nos vamos tirando, yo tengo este derecho, o yo te voy tirando a la cara la ley, o te voy tirando, los cristianos estamos llamados a ese amor de Dios que recibimos, que es tierno, que esta es la palabra que voy a utilizar, la ternura. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar fuera, esa ternura, tratar a los demás con ternura. Es un trabajo enorme que sin experiencia de Dios no se puede llegar a tener. Pongo un ejemplo de un santo. La fundadora de la Compañía de la Cruz de Sevilla, Sor Ángela, y luego alguna sucesora suya, que es Madre María de la Purísima, que también es santa, tenían esta capacidad de hacer que el otro se sintiera querido, pero con un cariño verdadero, no impostado desde fuera, ¿no? Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer por sembrar el reino es ese, que es lo que Cristo hacía. Aquí me gustaría que reflexionásemos cada uno con personas concretas y yo cómo lo trato. ¿Soy agresivo en mi forma, violento, cortante? ¿Soy seco? Y no vale eso de este en mi carácter. Estamos llamados a cambiar. Sí. Si hemos dicho que Cristo es el modelo y Cristo era tierno, nosotros exactamente igual. Entonces, reflexionemos. Muy bien. Que es lo que por lo menos veo que a mí me ha cambiado, lo que la gente cuando es tierna conmigo es lo que más ablanda el corazón. Y un corazón blando, un corazón que se puede llenar de Dios. Sí, y que se puede razonar, que puede cambiar, Ay. se puede hacer muchos cambios. Muy bien. Más adelante, el Papa nos dice que todos somos animados por la acción del mismo Espíritu y todos somos llamados a la misma santidad. Es el Espíritu quien, como partes de una única estructura viva, nos impulsa no solo a entregarnos sin reserva allí donde la providencia nos llama, sino a hacerlo según los designios de Dios, en la obediencia y en la confianza. ¿Qué pasa con la obediencia y la confianza? ¿Por qué nos cuesta tanto y cómo podemos ejercitarla, incorporarla en nuestra vida? Ay, muy fácil. Mira, te voy a hacer una pregunta, Lidia. ¿Cristo curó a todos los enfermos? A todos sí, no, a todos no. Pues fíjate, quedaron un montón de enfermos en el mundo sin Pero los curar. que se encontró sí, Los que se iba encontrando, pero a todos no. todos no. ¿O Cristo quitó el hambre del mundo en su época? No. Es decir, ¿Cristo hizo bien? Sí. A nivel humano tú y yo podemos ver que pudo hacer a lo mejor mucho más bien. Decimos, hombre, pues si tenías que morir y curaba, pues haberte muerto con 80 años, ¿no? Y habría hecho mucho más bien. Y sin embargo, vemos que no. ¿Por qué? Porque Cristo lo que se hizo fue salvar a todos. Esto es fundamental. Porque la tarea principal de la Iglesia y del cristiano es colaborar a que la gente se salve, es decir, que llegue al cielo. Evidentemente no está eso contrapuesto con que nosotros ayudemos a que el mundo haya menos pobreza, a que cuidemos al enfermo, el pobre, eso está claro. Pero nosotros no somos los salvadores de esa situación. Esto hay que tenerlo claro, porque si no, lo que podemos estar utilizando a Dios para proyectos humanos. Con esto no estoy diciendo que no haya que luchar, poner todas nuestras fuerzas, no haya que denunciar la injusticia y haya que pringarse para que esto pueda salir adelante. Eso hay que hacerlo. Pero lo que está claro es que la tarea fundamental nuestra no es esa.
De ahí que aparezca la palabra obediencia. La palabra obediencia, ¿qué es? Donde Dios me ponga, haré lo que Dios me pida, no lo que yo vea que es mejor. Porque el proyecto humano puede fracasar si no está Dios detrás, mientras que el proyecto divino, si está Él, no fracasa. Pongo el ejemplo de una familia. Si yo he notado que Dios me ha pedido casarme, me caso, pero luego abandono a Dios, ese proyecto que era querido por Dios, como no lo estoy haciendo a la forma de Dios, hay una alta probabilidad de que fracase. Mientras que si pongo a Dios, pondrá a venir viento, marea, inundaciones, pero la casa construida sobre roca no se caerá. Entonces, ¿qué es lo que nos falta muchas veces en las cosas de Dios? La obediencia, por eso ha dicho el Papa ahí, confianza en que Dios está, pero obediencia a lo que Dios me pide. Aquí nosotros, en este mundo, es difícil de entender con la mentalidad del mundo lo que estoy diciendo. Pero lo que está claro es que nosotros hacemos lo que Dios nos pide, como Dios nos pide, ¿vale? Y así nos aseguramos de que la obra tendrá su efecto. Pero ¿y cómo sabemos siempre que eso es lo que quiere Dios? Ah, el cómo descubrís que eso es lo que quiere Claro. Dios. Pues mira, es fundamental tu dirección espiritual. Es decir, contrastar con un hombre de Dios lo que tú vas sintiendo dentro. Luego, conforme vas avanzando en la oración, te vas dando cuenta de que Dios está o contento contigo o triste con lo que tú vas haciendo. Y por último, tu conciencia te va diciendo, oye, aquí estás dejando tu huella, no la huella de Dios. Continuamos con la homilía que pronunció el Santo Padre en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona, donde afirma que somos fuertes porque estamos unidos y estamos unidos porque estamos animados por el mismo Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de comunión para la salvación de todos. En una sociedad cada vez más fragmentada e individualista, queremos ser mártires, es decir, testigos y profetas de unidad, de acogida, de concordia y de paz, incluso a costa de sacrificio y renuncia. Como la Virgen Eulalia y tantos otros mártires, queremos responder nuestro sí, dispuestos en lo que sea necesario, a morir a nosotros mismos, a perdernos para reencontrarnos, a renunciar a lo superfluo para construir sobre lo que es esencial y dura para siempre. ¿Por dónde podemos empezar a hacer esto? ¿Qué tips nos propones para ello? Vale, pues primer consejo, que ya ves tú quién soy yo para aconsejar, pero que he podido pensarlo. Primero, y fundamental, no perder de vista el cielo. En el cielo estaremos, sí, con el Señor, con la Virgen, pero el cielo no será cada uno por su lado, el cielo será todos amándonos. Por lo tanto, si yo quiero ir al cielo, tengo que preparar el cielo, lo que me tiene que impulsar es eso. Claro, todos amándonos en Cristo, con el Espíritu de Cristo, por eso la unidad verdadera la va a dar el Señor en el cielo. Primer consejo, no pierdas de vista el cielo y se te quitarán muchos fantasmas de división de la cabeza. Segundo, saber que en este mundo no podremos conseguir nunca la unidad total, porque en este mundo todavía hay pecado original, aunque Cristo nos salvó, pero tiene que ser todo el mundo redimido en ese aspecto del bautismo, de asumir el perdón, y todo el mundo tiene que seguir trabajando por eso. Luego, no idealizar este mundo, no podemos pensar que este mundo me va a dar lo que me va a dar el cielo, es decir, que va a tener siempre que estar trabajando porque va a haber siempre algún tipo de fracaso en la unidad. Y tercero y fundamental, vivir un espíritu de comunión. ¿Qué es el espíritu de comunión? El espíritu de comunión es un espíritu que brota de la liturgia, que brota de precisamente comulgar al Señor. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos unidos por el cuerpo y la sangre de Cristo cuando comulgamos. Y por el bautismo estamos unidos todos por el Espíritu Santo. Ese lazo es más fuerte que el lazo que te une a tu familia carnal, porque el lazo carnal es un lazo que, aunque es real, no durará eternamente. Sí, tu padre sea tu padre, tu madre sea tu madre, pero este mundo acaba, ese lazo carnal. Mientras que el vínculo espiritual dura para la eternidad. Luego, ese espíritu de comunión significa ser consciente de que a mí hay algo muy profundo que me une a mi hermano. Entonces, con esos tres consejos, creo que vamos bien. Estupendo. Bueno, pues continuamos en este estadio. Primero el Santo Padre responde a preguntas que le plantean algunas personas. Vamos a seleccionar parte de esas respuestas.
La respuesta a la primera pregunta que le plantean, el Papa nos habla de cuando nos damos cuenta de que necesitamos otra agua para saciarnos más profundamente. Esta inquietud nos invita a seguir buscando interiormente, yendo a lo profundo. Es necesario cultivar esa sana inquietud. En nuestras sociedades, de hecho, la idolatría del beneficio y del rendimiento, el afán de tener que producir siempre y ser vencedores, así como el culto a la propia imagen, son como anestésicos. Cuando las personas aprenden a detenerse, a dar valor a las cosas importantes, a apreciar el tiempo de modo nuevo y a pensar en la propia vida, dejándose iluminar por el Evangelio, desarrollan también un pensamiento crítico respecto a un sistema social que no pone a la persona en el centro y provoca situaciones de injusticia y de pobreza existenciales a diversos niveles. Es por eso que la inquietud da miedo, así como el descubrimiento de la interioridad, de la espiritualidad y aún más del Evangelio. ¿Por qué nos da miedo? Para mirarnos por dentro. ¿Y para qué es importante hacerlo y cómo podríamos empezar? Nos da miedo porque a un nivel muy básico todos tenemos una imagen creada de nosotros mismos. La imagen que yo quiero proyectar a los demás es la imagen que yo trabajo, ¿no? ¿Por qué nos da miedo pararnos? Porque pararnos significa ver que la imagen que tú te has creado de ti mismo o que tú quieres que los demás tengan de ti, hace agua. Precisamente porque somos humanos, es decir, somos falibles. ¿Qué pasa? Que a nadie le gusta verse mal. Y eso es normal, eso no es malo. Tú no vas contando todo lo malo que hace a todo el mundo. Tú vas contando los logros, lo bueno, pero tú no vas contando lo malo. De ahí que nosotros perdamos mucha energía en disimular los fallos. Ahí cuando habla el Papa de la apariencia, del culto a la imagen, de todo lo que dice, ¿no? Por otro lado, nosotros sabemos que delante de Dios no podemos nunca ocultar ni lo que somos ni cómo somos. Lo importante es la imagen que Dios tiene de nosotros. Nosotros estamos creados a imagen de Dios. Lo que yo tengo que llegar a proyectar a los demás es la verdad de lo que soy. ¿Y qué soy? Creado a imagen de Dios. También es verdad que soy pecador, pero soy redimido por el Señor. Es decir, no todo en mí es malo, igual que no todo en mí es bueno. De ahí que la palabra autenticidad sea lo que creo que es lo importante a la hora de parar. Yo tengo que parar porque quiero ser más auténtico. ¿Qué significa más auténtico? Ver más lo que soy, ver más lo que Dios quiere que sea y encontrar el camino para poder realizar en mí lo que Dios quiere que yo sea. Y así seré plenamente yo. Dios no me resta, Dios me potencia todo lo que ni siquiera yo sé lo que tengo. Entonces, ¿cómo parar? Podría ser una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo parar? Pues no tener miedo a mirarte a ti mismo, no tener miedo. Con Dios no pasa nada, no pasa nada. Con Dios no tenemos que conquistar su amor y por lo tanto dar la talla, dar una imagen. No, simplemente, Señor, aquí estoy. Con mis fallos, con mis cosas buenas, con mis cosas malas, con todo. Mi vida aquí la tienes en tus manos. Por lo tanto, parar, creo que hay que quitarse mucho el miedo. Y segundo, para parar hace falta también, de alguna forma, entenderme la expresión, querer fracasar. Parar conlleva decir, sé que el proyecto vital en el que he invertido tanto tiempo de generar de mí una imagen, ese proyecto tiene que fracasar. Es como la Torre de Babel, tiene que caer para que se levante Dios en mi vida. ¿Es duro? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero precisamente ahí está nuestra confianza en Dios, que saber que merece la pena tirar por tierra todo eso que he construido yo con mi único esfuerzo, para que sea la imagen que Dios quiere realmente que se genere en mí, la que triunfe. Eso cuesta. Eso es muy complicado. Y la sociedad está hecha para que miren nada más que la apariencia y no piensen, hagan muchas cosas, hiperactividad. Claro, no paremos. De ahí que estamos diciendo que parar cuesta tanto. Llama mucho la atención, Lidia, que cada vez hay más personas que buscan retiro, sean católicas o no, que buscan retiro, que buscan momentos de encuentro, que buscan sobre todo momentos de quitar los ruidos interiores, ¿no? Porque todo el mundo se da cuenta a dónde nos va conduciendo este ritmo, esa insatisfacción continua y constante. Exacto. Muy bien, pues el Papa León XIV explica que es en este mundo donde debemos cultivar la inquietud. Esto significa, a pesar de las dificultades, Dios se hace presente y debemos encontrar su huella en la realidad donde nos encontremos.
el Espíritu Santo actúa y trabaja silenciosamente en todas las situaciones de la vida y de la historia, incluso en aquellas que parecen más difíciles. Pero debemos cultivar esta inquietud y hacerle espacio, intentando no dejarnos abrumar por los ritmos y las seducciones externas, cultivando espacios de silencio, deteniéndonos, quizá algunos minutos al día para leer el Evangelio, hablar con Dios, y también tratando de hacer este camino interior junto a otros, dejándonos acompañar en los itinerarios eclesiales con los sacerdotes, los religiosos, las personas que como nosotros han emprendido este camino. Muchas veces queremos huir de la realidad que vivimos, que desaparezcan los problemas, las dificultades. ¿Cómo podemos abrazarlas y encontrar a Dios en medio del dolor, del sufrimiento y de los problemas? La introducción que ha hecho es fundamental. Voy a poner un ejemplo de la historia de la Iglesia. En plena Edad Media, cuando estaban todas las batallas desarrollándose, por ejemplo, la conquista de Tierra Santa, todas las situaciones que había también, con la guerra entre países, el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia los monasterios. Los monasterios, que eran lugares en los que aquellos que querían apartarse de esa cultura violenta, y además era una cultura muy basada en el honor y en la fama, los grandes guerreros, que luego todo eso lo va a heredar y va a hacer una caricatura de eso Cervantes con el Quijote, aunque eso sería de otra época, recoge toda esta historia, ¿no? Pues la Iglesia Católica, fijaros lo que hizo. La Iglesia Católica, Dios a través de su Iglesia, por mediación del Espíritu Santo, genera el deseo en hombres y en mujeres de apartarse de eso, pero no apartarse puntualmente, sino entregar la vida en los monasterios. Allí se cultivaba, allí se asistía a la Eucaristía, allí se rezaba, se genera en torno a los monasterios pueblos que vivían de la ayuda de los monjes y los monjes de la ayuda del pueblo, y se va creando una cultura de la paz, hasta el punto, Lidia, de que los monasterios dependían directamente en muchísimos casos del Papa, para no dejarse influir de estos vaivenes de los reyes. ¿A qué voy con esto? Que tenemos que entender que actualmente hace falta vivir una cultura de la paz católica. Y dirá, ¿qué está diciendo el cura? Cuando cultura me refiero no a hacer puntualmente algo, sino a cambiar prioridades que orientan mi vida, es decir, que mi vida tome otras orientaciones en todos los aspectos. Mientras nosotros no hagamos eso, querremos estar bañándonos y guardando la ropa, es decir, coger lo mejor de este mundo, pero a la misma vez coger lo mejor de Dios, y hay una parte que es irreconciliable. Entonces nosotros tenemos ya que apostar, porque lo estamos viendo, por una nueva cultura. Quien ha visto los vídeos anteriores sabe que he ido dando paso a este aspecto, ¿no? ¿Qué significa esa nueva cultura? Pues mira, significa lo que has dicho: abrazar al Señor, incluida la cruz. Y aquí está la clave. Benedicto XVI, de feliz memoria, decía que esta cultura actual no quiere a Dios porque Dios ofrece un Padre y una cruz. ¿Qué significa un Padre? Un Padre, darás cuenta, y hay límites. Una cruz, existe el sufrimiento. Precisamente por eso el cristianismo no es querido en la sociedad contemporánea, porque lo que queremos precisamente es vivir sin sufrir nada, claro, que es normal, porque es el deseo y la aspiración que tenemos todos, y no queremos dar cuenta a nadie y tener una libertad exacerbada. ¿Qué significa abrazar la cruz? Significa abrazar la realidad. Si es que la realidad conlleva cruz, esto no significa hacer de la realidad una cruz, o que toda la realidad sea sufrimiento, pero incorporar el sufrimiento no como algo negativo, sino como un camino de encuentro también con el Señor. ¿Cómo podemos abrazarla? Con esa cultura, porque es que si no, estás continuamente rebelándote. A mí me ha tocado, como a muchos sacerdotes, trabajar en ambientes de mucho sufrimiento, especialmente el hospital. Cada uno lleva el sufrimiento como puede, pero sí te puedo asegurar que los que yo acompaño, que son las personas con fe, el sufrimiento lo viven distinto, porque ven que Cristo abrazó la cruz
y que ahí se encuentran ellos con el Señor, con esa fuerza de Dios, es fundamental que eso arraigue en el corazón del ser humano. O sea, hay que abrazar la cruz. Lo difícil, querer abrazar la cruz, pero querer llevarlo de este mundo. Te voy a poner ejemplos concretos. Tengo que cuidar a mis padres que son mayores. Eso hace que esté 15 años sin poder irme de vacaciones. Sí, yo abrazo la cruz, pero estoy quejándome porque no me voy de vacaciones. Pues hermano, ofrécelo como un sacrificio verdadero, agradable a Dios, como que ahí te estás realizando realmente como persona. O sea, ahí te estás encontrando con el Señor. Claro, eso hace falta una cultura interior que tú tengas de decir, no, yo sé que aquí está Dios. Y esa es la cultura de la paz, porque si no, vas a estar dividido entre lo que el mundo te quiere y que estás cuidando de tus padres. Y tienes una división interior tremenda. ¿Ves? Pongo casos concretos que es que son lo que han vivido nuestros mayores, que creo que es necesario redescubrir esta cruz como un medio de pacificar el corazón y como un medio de encuentro con el Señor. Y también se me viene a mí como cuando, por ejemplo, irte de vacaciones o hacer cosas, o como que cuando tienes la paz de Cristo, como que no necesitas nada. Como que si no te vas de vacaciones, pues tampoco es un dramón, ¿no? Como que a lo mejor desde fuera no entienden, o alguien como no necesita esto o lo otro de fuera del mundo, y es que no necesitas tanto. Es que el mundo ha creado unas necesidades, muchas veces porque hay una rentabilidad evidentemente económica e ideológica, que no tenemos todos por qué cumplir. Yo no estoy diciendo que irse de vacaciones sea malo o que no sea necesario descansar. Estoy diciendo que hay muchas formas de hacerlo, que no tenemos todos que ir con un piso, a la playa, un mes entero, lleno de restaurantes, porque al final la pregunta es, ¿de verdad descansa? Voy a hacer solamente una pregunta. ¿Cómo puede ser que estemos ahorrando todo el año para que se nos genere una necesidad de que ese ahorro sea para gastarlo en vacaciones? Es que las vacaciones conllevan un sufrimiento extra durante el año. Las vacaciones vistas desde esta perspectiva, ¿no? Por eso digo que es una nueva cultura, una nueva forma de entenderlo todo. Yo sí que me gustaría que uno analizase, cada uno, ¿no?, desde el Señor. ¿Qué hizo el Señor? ¿Y qué hago yo con respecto a estas cosas que estamos hablando? Volver a mirarnos en el espejo de Cristo, ¿no? Y reflexionar de nuestra vida. En estas cosas concretas, ¿eh?